Hola, ¿cómo están? Bienvenido a nuestra nueva aula virtual. En esta ocasión vamos a trabajar el área de lengua. Bienvenido a mis alumnos de séptimo 6D de la Escuela 59 del turno tarde. Y vamos a seguir con los tipos de texto, en esta ocasión el mito y la leyenda, asociado a las técnicas de estudio que hemos aprendido anteriormente, ¿sí? Vamos a repasar lo que es el concepto y característica en esta ocasión del mito. Vamos a repasar porque la semana pasada ya trabajamos con estos tipos de texto. Es un relato tradicional sagrado, dotado de carácter simbólico, que usualmente relata acontecimientos extraordinarios y trascendentes, involucrando a seres sobrenaturales o fantásticos, como dioses o semidioses, monstruos, etc. Las características de los mitos son tratar narrativamente preguntas existenciales sobre la humanidad, como la creación de las cosas, el origen de las tradiciones, la muerte, el nacimiento, etc. Estar protagonizado por conceptos contrarios y reconciliables, como la creación, destrucción, vida, muerte, dioses, hombre, bien, mal, que definen de alguna manera los polos filosóficos de la cultura que los creó. Al final, brinda una reconciliación de los contrarios irreconciliables para calmar la angustia o brindar un cierto sentido de armonía, justicia o paz. ¿Sí? Esas son las características del mito. Ahora vamos a repasar concepto y características de leyenda. Son relatos que cuentan hechos humanos y sobrenaturales por igual, transmitidos a través de generaciones. Esa transmisión se ha dado de manera oral y escrita dentro de un clan, pueblo o dentro de los confines de una región específica. Esta es la característica principal que la diferencia de lo que es el mito. Fíjense que acá habla que son hechos transmitidos en forma oral o escrita en una región específica, dice, ¿sí? Esa es la gran diferencia que existe entre el mito, ¿sí? Entre otras, pero esa es la principal. Las leyendas son ricos recursos para el análisis de los pueblos, ya que en estas los expertos pueden ver de qué manera el pueblo percibe al entorno, su religiosidad y su identidad. Algunas características de la leyenda son tiempo y lugar. Este suele ser mucho más preciso que en un cuento, ya que ocurre en un momento específico, aunque pasado, y suele estar ligado a una región determinada. Ficción. También se presentan seres fantásticos como hadas, ángeles y bestias, aunque también contienen seres que pueden denominarse protagonistas. Objetivo. Su principal meta es darle sentido a una sociedad o cultura, detallando sus orígenes y algunos rituales. Fíjense, sigue insistiendo en la sociedad, cierta sociedad o cultura, ¿sí? Esa sigue siendo una de las principales características de la leyenda, que la diferencia del mito. Yo ahora les voy a leer este texto, que es muy cortito, se llama El hornero, que ustedes van a tener que copiar, leer, ya les voy a explicar las actividades que tienen que realizar, pero primero les voy a leer. El hornero. Según cuentan que hace mucho, el mejor alfarero indio estaba trabajando muy feliz con el barro, ya que al día siguiente contraería matrimonio con una de las indias más lindas de su tribu. Esa misma noche se reunieron ambas familias con el cacique y el brujo para el rito de los presagios. El brujo cantó, bailó y arrojó al fuego unas bayas divinas. Pero algo curioso sucedió. El fuego se apagó y un viento brutal aterrorizó a todos los invitados. El brujo habló y dijo que sucedería grandes desgracias si se concretaba la boda. Ante el terrible aviso, el cacique prohibió que se lleve a cabo dicha boda. Esta noticia fue muy crítica y triste para los amantes.
y en su desesperación decidieron huir hacia la selva. En poco tiempo hicieron su hogar, pero lamentablemente los indios de su tribu los encontraron. Luego persiguieron y los atacaron con dardos envenenados. Cuando ambos amantes cayeron heridos, en un revuelo de plumas y trinos surgieron dos hermosas avecillas, aquellas que vemos cantar y construir su nido juntas, hecho de barro. Así nació el hornero, un ave muy trabajadora y familiar que es vista por los campos argentinos. Es muy cortito el texto y nuestro tema se va a llamar mito o leyenda y les voy a explicar por qué acá en estas actividades que les voy a leer. Van a leer y copiar el siguiente texto, este que le leí, realizar una lectura comprensiva, ¿sí? Leer varias veces el texto hasta su interpretación, subrayar las ideas principales con rojo y las secundarias con verde. Según el texto analizado en la clase anterior, determinar qué tipo de texto es, mito o leyenda, teniendo en cuenta las características de estos dos tipos de texto estudiados la semana anterior y justificar la respuesta. Ustedes van a leer, van a copiar, van a realizar la lectura comprensiva, subrayando las ideas principales y secundarias, y de acuerdo a las características que hemos aprendido de cada uno de estos tipos de texto, ustedes van a determinar si es un mito o si es una leyenda. ¿Sí? Y van a argumentar y justificar por qué es. ¿Sí? Ustedes van a decir, es un mito porque y van a justificar con las características que tiene el mito o que tiene la leyenda de acuerdo a lo que ustedes crean que es. Luego van a realizar un mapa conceptual explicando conceptos y características del texto elegido, recordando que para realizar un mapa conceptual debemos utilizar figuras geométricas donde van palabras claves y precisas, escritas en letra imprenta mayúscula. Por favor, no se olviden, si ustedes realizan con otro tipo de letra, va a estar mal y van a volver a realizar el trabajo porque la idea acá es que ustedes las técnicas de estudio la hagan correctamente. Y los enlaces van unidos por líneas conectados con verbos, que esos verbos sí van con letra imprenta minúscula. El día 4 de junio van a enviar a la seño la tarea para su corrección y su devolución. ¿Cómo van a realizar el mapa conceptual de un tipo de texto? Yo voy a seguir insistiendo tomando de ejemplo lo que es el cuento. Acá puse en la primer jerarquización, o sea, el nombre, en este caso es Caperucita Roja, ustedes van a poner el hornero, ¿sí? Es un cuento. Caperucita Roja es un cuento. El hornero, van a poner acá arriba, y acá ustedes van a decidir si es un mito, una leyenda, y van a justificar por qué. Acá yo justifiqué que es un cuento porque está compuesto por tres partes: situación inicial, conflicto, problema, situación final o desenlace, y acá yo puse lo que es en Caperucita Roja la situación inicial. Caperucita fue enviada al bosque por su madre para dejarle una cesta de comida a su abuela enferma, indicándole que fuera por el camino seguro. ¿Sí? Esa es la situación inicial. Ustedes saben que en el cuento se presentan a los personajes, suele haber un tiempo determinado y un lugar. En el conflicto problema, el lobo disfrazado de abuelita espera a Caperucita. El lobo intenta comer a Caperucita. Ese es el conflicto o problema. La situación final o desenlace termina: un leñador escucha los gritos de Caperucita y corre a rescatarla, a ella y a su abuelita, ¿sí?
Es un cuento muy conocido por todos, pero yo lo que quiero dar el ejemplo de cómo se asocian las técnicas de estudio con un tipo de texto. Fíjense que en poquitos pasos, yo puedo explicar un tipo de texto, ¿sí? Acá, para poner el hornero, acuérdense por favor las letras, cómo van en imprenta mayúscula dentro de las figuras geométricas y los verbos están en imprenta minúscula. Van a poner mito o leyenda y van a justificar por qué, ¿sí? De acuerdo a las características y el concepto. Para eso van a tener que asociar lo que leímos, lo que copiamos del hornero, con las características del tipo de texto que ustedes eligen, ¿sí? Para recordar especialmente en tiempos difíciles. Esto ustedes saben que siempre vamos a ir analizando, calmando nuestras ansiedades porque estamos encerrados, porque no podemos salir y hay cosas para recordar todos los días en forma positiva. No todo es triste, ¿sí? Esta pandemia, además del encierro, también trajo cosas positivas para reflexionar y compartir en familia. Podemos hacer muchas cosas que antes no podíamos, ¿sí? A pesar de los momentos difíciles. Disfruta los nuevos comienzos. Permítete brillar como una estrella. Sé amable con la gente. Gracias. No olvides ser agradecido. Siempre es importante dar las gracias, ¿sí? Siempre les doy las gracias a mis alumnos, a los padres por estar acompañándonos en estos momentos tan complicados, a los chicos por tener buena predisposición para realizar, enviar las tareas, por contarme cosas de su vida, por tenerme confianza. Nunca dejes de aprender, ¿sí? A pesar de estos momentos difíciles, nosotros seguimos aprendiendo. Y eso no es cosa mía. Eso no podría ser posible si ustedes no están ahí escuchando mis clases, leyendo mis textos que yo les mando y mis actividades. Sé tolerante y acepta lo diferente, ¿sí? Espero que la sigan pasando bien y ustedes saben dónde ubicarme siempre que me necesiten, ya sea porque no comprendieron algo o porque quieran contarme algo, ustedes saben dónde ubicarme. Muchas gracias por estar siempre ahí.